por último, la tercera parte de esta sección tiene que ver con lo que se llaman campos de fuerzas conservativos y que yo le voy a explicar de esta forma. Para hablar de campos de fuerzas conservativos, primero tendríamos que mencionar que es una fuerza conservativa. ¿Qué vamos a entender por una fuerza conservativa? Bien, la definición más simple de entender, me parece a mí, que tiene que ver con la definición del trabajo mecánico. Entonces, la definición del trabajo mecánico, como lo hemos dicho ya varias veces, es la integral de la fuerza por el desplazamiento diferencial entre dos puntos. Bien, ¿qué dos puntos? Bueno, pues por ejemplo, si tuviéramos una trayectoria que está siguiendo una partícula y estaba originalmente la partícula en el punto 1 y la llevamos hacia el punto 2 siguiendo este camino, entonces calcularíamos el trabajo que ejerce esta fuerza a lo largo de toda esa trayectoria. Pero podríamos regresar ahora del 2 al 1 y no tendría que ser un requisito regresar por la misma ruta. Así que si siguiéramos otra ruta de regreso, digamos ahora para acá, el trabajo mecánico de regreso de 2 a 1, pues lo calcularíamos igual, pues solamente que ahora de 2 a 1 y tomando en cuenta F y el desplazamiento diferencial. ¿Y cuál es el trabajo total? Pues el trabajo total de ida y vuelta, que pues ya no le pondría subíndice porque parte de 1 y regresa a 1, aunque regrese por otro camino, lo representaría como el trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 1. Si lo pongo como las integrales que tengo aquí, de 1 a 2 de f punto dr más el trabajo de 2 a 1 de f punto dr, yo puedo compactar esto en una sola integral y utilizar esta notación y poner f punto dr. ¿Esta notación qué significa? Que estoy moviéndome a través de una trayectoria cerrada, es decir, del punto de partida es el punto de llegada, trayectoria cerrada. Bueno, pues como cálculo, bueno, pues se hace si supiéramos qué fuerza es y si supiéramos las trayectorias que sigue, como por ejemplo, si hubiera un niño que está subiendo una escalera para después aventarse por una resbaladilla y lo vuelve a hacer, está cerrando su trayectoria. En ese ejemplo tendríamos varias fuerzas involucradas. Nos preguntaríamos por una de ellas, por ejemplo el peso, que el trabajo debido al peso en la trayectoria cerrada, ¿cuánto sería? O nos podríamos preguntar por la fricción o alguna otra cosa. El asunto es el siguiente. ¿Qué tal si esta cantidad resulta ser igual a 0? Es decir, si voy y regreso y hago este cálculo y resulta que es igual a 0, ¿cómo podría ser eso? Pues piensen simplemente en alguna de las fuerzas que vimos hace rato, digamos la del resorte, donde tenemos que es k sobre 2, x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado, y luego lo hacemos de regreso, eso sería 0, si sumamos ambas expresiones. También en el caso del peso, que sería mg, y el trabajo de y1 a y2 y luego de regreso. Entonces, en esos casos, si el trabajo en una trayectoria cerrada da 0, entonces vamos a decir que esta fuerza F se llama o es conservativa. Pensemos cuándo no es conservativa. Si hablamos de fricción, la fricción que haría un trabajo de 1 a 2 es una cantidad positiva, y luego de regreso pues también sería una cantidad positiva, y entonces no habría forma de eliminar esas dos cantidades positivas. Si calculáramos una trayectoria cerrada para la fuerza de fricción, esa sería diferente de 0 y entonces la fuerza de fricción es no conservativa. Entonces se entiende ya de alguna forma el concepto de conservativa, que conserva la energía que está invirtiendo. Bien, si entonces esto es una fuerza conservativa, ¿qué propiedades podríamos extraer de ella? Bueno, matemáticamente se puede trabajar este término y conceptualmente ya puse un poco de luz en lo anterior,
cuando dije que estas fuerzas conservativas eran fuerzas que dependían de la posición. Eso originaba a que el trabajo también dependiera de la posición y hace que si yo parto y regreso a la misma posición, pues el trabajo sea cero, ¿no? Entonces, para fuerzas que dependen de la posición, se puede trabajar este término integral y proponer que estas fuerzas dependen de la posición del objeto, y para eso hay pues varias opciones, ¿no? Pero digamos que cuando uno explora todas las soluciones posibles, lo que termina resultando es lo siguiente. Lo voy a hacer unidimensional para que se entienda un poco más sencillo. Si yo tuviera que f depende de la posición, entonces yo puedo poner f como la derivada de una función respecto de x, y si el desplazamiento diferencial lo pongo como x, entonces cuando yo ponga esto y haga el producto punto, la integral que me va a quedar pues va a ser dv en dx por dx, y esto es la definición de diferencial, de tal forma que esto me va a quedar la integral de dv. Si hace uno la integral entre dos puntos, la integral de una diferencial, esto me queda b, evaluada entre los dos puntos, pues me va a quedar b2 menos b1. Y si el punto es el mismo, pues me quedaría, digamos que de 2 a 2, o de 1 a 1, y esto es 0. Entonces, matemáticamente, veríamos que si hubiera una función b que me permitiera escribir a la fuerza como la derivada de esa función, matemáticamente voy a tener que cuando calcule el trabajo en una integral cerrada, esto va a ser 0. ¿Cuáles ya platicamos? Por ejemplo, mg. Mg es una de las fuerzas, ¿no?, que comentamos. Entonces, mg lo podríamos poner así, y entonces yo me preguntaría, ¿y quién sería esa b para que a la hora que yo la derive respecto de x, o de y, o de z, me regrese la fuerza F? Pues aquí es muy sencillo, porque digamos, si pensamos en el eje Y, si yo pusiera esto como mgy, a la hora que yo derive respecto de y, es decir, cuando derive respecto de y a mgy, pues esto me va a dejar mg, es decir, recupero la fuerza, ¿no? Piensen, por ejemplo, si la fuerza es el resorte, kx, ¿qué función b podría utilizar que a la hora de derivarla me regrese la fuerza? Bueno, pues ¿qué tal si ponemos k sobre 2x cuadrada, de tal forma que cuando derive respecto de x a esa función b, es decir, cuando derive respecto de x a k sobre 2x cuadrada, pues esto me va a dejar kx, lo cual me recupera la fuerza. Y así lo podemos probar con la fuerza de gravedad, que sería gm1 m2 sobre r cuadrada. Aquí, ¿cuál propondríamos? Pues propondríamos gm1 m2 sobre r. Aquí le hay que darle el signo menos para que cuando derivemos pues recuperamos otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, en fin, para seguir avanzando. Esto que lo podemos verificar porque ya habíamos hecho las dos cosas, lo que nos está llevando es a una generalización. La generalización que nos está llevando es, no tenemos que probar todas las fuerzas, ni andar investigando cuáles son, para saber que las fuerzas que sean conservativas tienen que tener esta propiedad. Y si esta propiedad la extendemos a varias direcciones, es cuando terminamos diciendo, bueno, pues podría depender de x, pero también podría depender de y, y también podría depender
de z, de tal forma que si nuestra fuerza es un vector, entonces la convertiríamos en sus tres componentes en un vector, y esto tiene una expresión de la siguiente forma. Por cierto, ya cuando consideramos la fuerza en realidad, en el caso del resorte, pues nos tiene que recuperar menos kx en y, porque era cuando jalábamos el resorte y la fuerza del resorte iba en sentido contrario. Y en el caso del peso, era cuando subíamos el objeto, pero el peso iba en sentido contrario. Entonces, para que nos recupere también el signo, esto lo tenemos que poner con signo menos aquí, y esto es lo que se representa con esta simbología. ¿Y qué es este símbolo? Este símbolo se llama nabla, y es la parte de la derivada respecto de x con el vector unitario, la derivada respecto de y con el vector unitario y la derivada respecto de z con el vector unitario, que es un operador que está esperando a ser aplicado sobre alguna función. En este caso la función sería la función b, a la cual, como hemos venido diciendo, es a lo que le llamamos energía potencial. Bueno, esto es a lo que se le llama una fuerza conservativa, y una región donde existan fuerzas conservativas es lo que se llama un campo de fuerzas conservativo. Y bueno, pues esta parte que se hace del cálculo vectorial, que ustedes verán con detalle en algún momento, es lo que matemáticamente da origen a la definición. Para nosotros, lo que ahorita es práctico es definir así las fuerzas conservativas. Es decir, las fuerzas conservativas son las que cumplen eso de ahí.